¿Qué es el silencio? O sea, lo primero que se nos viene, silencio es ausencia de sonido. Pero el silencio exterior que nosotros podemos generar puede ser un signo del silencio interior que nosotros tenemos. Cuando una persona es silenciosa, prudente, callada, muchas veces eso es fruto del silencio interior profundo y bueno que tiene por dentro. Pero también hay silencios equivocados, porque hay muchos que guardan silencio por la vida de pecado que llevan. Entonces, el silencio en sí mismo no es un fin. O sea, el católico no busca, la meta es alcanzar el silencio, no. Porque hay silencios que te hacen crecer en santidad, que vienen de un silencio interior, como hay silencios que inclusive pueden ser cómplices de un delito. Y ahí ese silencio no conviene. Y usualmente también cuando uno peca, usualmente uno se trata de esconder, como Adán y Eva, se tratan de esconder, tratan de guardar silencio, precisamente para que no se vea lo que después Jesús dice, las obras de las tinieblas no quieren la luz. Entonces guardan silencio precisamente para que no se note la oscuridad que hay en esa persona. Es decir, que hay silencios buenos, hay silencios malos. El silencio no es un fin en sí mismo, sino es algo que nos permite alcanzar algo más importante. ¿Y qué es eso algo más importante? La voluntad de Dios. O sea, la finalidad es siempre, en todo, dar gloria a Dios y por tanto hacer su voluntad. Esa es la finalidad del ser humano. Ahora bien, para alcanzar esa voluntad de Dios, el silencio es uno de los recursos más hermosos que tiene la Iglesia. Porque, ¿quién me puede decir cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No. Váyanse antes de que dé los 10 mandamientos, Dios a Moisés le dijo uno antes de ese. Antes de amarás a Dios sobre todas las cosas, le dice uno. ¿No se acuerdan? Le dice, escucha, Israel, escucha. Amarás a Dios, pero primero escucha. Nadie puede escuchar, dos personas que están hablando no se están escuchando. Y muchas veces tú no cumples los mandamientos ni la voluntad de Dios, principalmente porque no escuchas. ¿Y quién no escucha? Alguien que no tiene silencio. Por eso es bien importante saber que el silencio católico va en tanto cuanto me favorece a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues tengo que escucharla. Porque la voluntad de Dios es única para cada uno. Dios nos hizo, como dicen, en serio, no en serie. Puede haber gemelos, pero cada persona tiene su misión única y repetible. Si esa persona no hace la voluntad de Dios, nadie más la va a poder hacer. El proyecto de cada persona es único, irrepetible. Tan así es que el amor que tiene Dios por mí no lo tiene por ustedes. Dios da el amor de acuerdo a la persona. Si yo no acepto su amor, ese amor yo no puedo decir, pues ya se lo va a dar a otro. No. Porque el amor de Dios es cualificado. Cada alma es única, diferente. Cada una tiene un proyecto. Por eso el silencio se tiene que ver desde ese punto de vista. El silencio católico va en referencia a escuchar cuál es la voluntad de Dios y poderme unir a Él. Esa es la voluntad, el fondo del silencio. Por eso uno busca el silencio. Porque les decía, hay silencios, por ejemplo, de estas ideologías como la New Age, la nueva era. Después empezamos, por ejemplo, con yoga. La yoga no es cristiana, no es el tema, podríamos un día tratar de eso. Pero la yoga va en contra de toda nuestra creencia. Pero si es para ejercicio, tiene el mismo efecto al final. Todas estas ideologías orientales tienen una distorsión de lo que nosotros concebimos con el silencio. Allá es un silencio, vamos a decirlo, un poquito más egoísta. ¿Por qué? Porque tú buscas el silencio tanto cuanto te dé la paz del alma, la paz de tus sentidos, que descanses. Y eso es el budismo, quedar libre de todo. Decía Madre Teresa de Calcuta, que donde acaba el budismo, por ejemplo, respetamos mucho a nuestros hermanos budistas, pero no es lo mismo ser budista que ser católico. El budista trata de ser bueno en sí mismo, ser libre de todas las cosas, del sufrimiento, de todo. Y dice Madre Teresa de Calcuta, a donde llega el budismo, el cristianismo comienza. Porque el católico no busca estar libre y en paz para llegar solo hacia Dios, ¿no? Sino para hacer la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios va en contra
de esos estándares de quietud que manejan esas ideologías. Hombre, vamos a ver nuestro fundador, que es el mismo Dios, Jesucristo. ¿Dónde terminó? Crucificado. ¿Qué silencio guardó? O sea, nosotros queremos hacer un cristianismo de eso que, como dicen varias sectas protestantes, pare de sufrir. Pare de sufrir. Y de pronto tú lees el Evangelio y Jesús dice, en el mundo sufrirán, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. ¿Cómo un cristiano puede decir para de sufrir? Son cosas que nosotros entonces empezamos a hacer un cristianismo, porque todas estas ideologías, hay grupos, New Age, que dicen, pues hablan de Cristo y todo eso, pero es una distorsión tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, no hay que confundir, el silencio católico siempre va en cumplimiento de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios para cada uno no siempre, vamos a ver, nos va a ser muy cómoda. Él mismo lo dijo, acostúmbrense a ir por el lugar angosto, porque el lugar de la perdición, el camino a la perdición es ancho. ¿Verdad? Entonces, si vamos metiendo las palabras de nuestro Señor, vamos a ver que ese tipo de silencio que nos proponen, la yoga y todo ese tipo de cosas, pues vamos a ver que no es del todo cristiano, o va en contrario a todo el mensaje cristiano. El alma humana no es un recipiente para depositar basura o cosas innecesarias. El silencio de nuestros sentidos y de nuestras capacidades y potencias no ayudarán a saber elegir qué meter o rechazar en vías a la santidad de vida que Dios desea para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué el silencio te va a ayudar a escuchar a Dios, a unirte más a Él? ¿Por qué? Porque el silencio da la capacidad de lo que llamamos discernir. O sea, tú recibes muchísima información, pero ¿cuál de esas es voluntad de Dios? Tú vas a escuchar muchos mensajes, ¿cuáles de esos vienen de Dios? Tú vas a tener muchas propuestas, ¿cuáles de esas son de Dios? Entonces, solamente el que se calla y guarda silencio, puede empezar a discernir qué. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que tú recibes por tus sentidos va a tu cabeza. Y muchas veces, si analizamos bien lo que hoy metimos por nuestros sentidos a nuestra cabeza, a nuestra alma, vamos a ver que muchas de esas cosas fueron basuras, o por lo menos cosas innecesarias. Entonces, el silencio te ayuda en ese sentido, a decir, ciertas cosas yo en mi decisión no van a entrar. ¿Por qué? Porque mi alma no está hecha para que yo le dé acceso a la basura. Aunque después limpies, pero estás gastando tiempo por haber dejado entrar eso, te ensució por dentro y después tienes que empezar a limpiar. Entonces, el que hace silencio se comienza a ser una persona inteligente. Lo que Jesús dice, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Para guardar silencio, tienes que ser manso como una paloma, sencillo. Callar, escuchar, pero a la vez astuto, es decir, discernir qué vale la pena escuchar, qué vale la pena no escuchar, qué vale la pena hablar, qué vale la pena mejor quedarse callado. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo, absolutamente toda nuestra vida está siempre influenciada con un mensaje. Y nosotros el silencio tenemos que ir analizando cada uno de nuestros sentidos, la vista, el tacto, el gusto y otras capacidades como el intelecto, la imaginación, la voluntad. Entonces voy a tocar 10 cosas en donde tenemos que guardar silencio y voy a tratar de dar algunos consejos muy concretos. El silencio de los ojos. ¿Cómo el silencio de los ojos? Sí, los ojos tienen que guardar un silencio. Seguramente más de uno ha escuchado esto de que los ojos son la ventana del alma. Y es cierto, porque muchas veces el alma está sucia porque la ventana se ha quedado abierta a cualquier tipo de producto. Entonces, guardar silencio visual de los ojos tiene que ver que tengo que monitorear qué es lo que están viendo mis ojos. Porque muchas veces no tenemos la paz de Dios, no la paz del mundo. La paz del mundo se puede encontrar con un masajito, en un spa o alguna cosa de esas. Pero la paz de Dios es muy diferente. La paz de Dios es el gobierno de la gracia en la vida. ¿Tienes problemas o no tengas problemas? La gracia de Dios está gobernando. Esa es la paz de Dios. Por eso Jesús dice, yo les doy mi paz, pero no se las doy como la da el mundo.
Entonces, a veces por querer la paz del mundo, tú dejas abierta la ventana a cuanta cosa quiera entrar. Y después te sientes muy tranquilo, porque obviamente después de un masajito, de un spa, de irte a jugar, de hacer lo que tú quieras, pues te vas a sentir sensiblemente tranquilo, sensiblemente en paz, entre comillas. Pero al final, ¿qué queda? Un vacío peor. Queda sucia la casa. ¿Por qué? Porque fue un momento, ahora sí que un momento momentáneo, rápido, fugaz. Entonces, el silencio de los ojos tiene que ver en poder monitorear qué es lo que veo. Consejo concreto, evitar la curiosidad. Evitar la curiosidad. Ahora sí, como dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? O sea, tenemos, ¿cómo callas los ojos? ¿Cómo guardas silencio con tus ojos? Hay muchas maneras, pero les digo, como son varias, voy a mencionar solamente pequeñas cositas. Una, evita la curiosidad. Aunque sea curiosidad positiva. Oye, no sé, estás en un mall y todo quiere ver y todo, aunque no compres o compres y todo eso, y tú dices, ¿lo necesitas o no lo necesitas? Pero es la curiosidad, la costumbre de estar viendo, decir esto lo quiero y todo eso, y te vas creando hasta necesidades, vas ensuciando la casa. Y todo entra por los ojos. Y en esto, al menos este país es perfecto para eso. Mira, te puede vender basura, pero te la vende bonita. Literalmente basura. Entonces, las empresas invierten más en publicidad que en el producto que tú compras. Cualquier compañía de comida rápida, por mencionar una, gasta más en publicidad que en lo que tú compras. ¿Por qué? Porque sabe que la publicidad es importantísima para vender más y más y más y más. Porque mucha gente llega a comer no con hambre, sino influenciando por el letrero de que 2 por 1 o de lo que sea. Hay que cuidar la curiosidad. Obviamente hay que cuidarla más cuando, si las cosas buenas hay que cuidarla, decir, aunque sea cosas buenas, yo no tengo la necesidad de estar viendo ciertas cosas. Mucho más cuando es a leguas o se ve claramente que es pecado. Estás en internet, de pronto te sale, no sé, alguna ventanita sugiriéndote que habla conmigo o lo que sea. Y tú ya sabes, tu sentido común, decir, esto me va a llevar a otro tipo de página, ¿no? O a veces nosotros te empezamos a tolerar cierta pornografía, que ya es pornografía, en televisión abierta. No son desnudos completos, eso no es desnudo, nomás están en bikini y todo eso. Curiosidad. Y la curiosidad va ensuciando. Por eso uno tiene que, por ejemplo, en la televisión, cuando tú te sientas a ver la televisión, tú te tendrías que hacer una pregunta. ¿Por cuánto tiempo te vas a sentar? ¿1 hora, 2 horas? Ahora tienes que decir, ¿el programa que voy a ver vale 2 horas de mi vida? ¿La película que voy a ir a entrar a ver, ya no tu dinero, vale 1 hora de mi vida? Porque esa hora ya no va a regresar. ¿Qué me va a dejar lo que yo voy a ver? Entonces, son recomendaciones muy concretas. Para terminar con esto del silencio de los ojos, vean hasta dónde pueden llegar. Seguramente conocen la historia de David, el rey David, que de pronto estaba así en su palacio, caminando, y la curiosidad, pues vio a una muchacha ahí bañándose, y ya saben en qué terminó. Se metió con ella, prácticamente mandó matar al esposo, hizo un desastre. Y todo comenzó, ¿por qué? Por una sola cosa, la curiosidad visual. Entonces, hay que guardar silencio visual, el silencio de los ojos. Silencio de los oídos. Miren, esto es bien interesante. Dios nos dio 2 orejas y solamente una lengua. Eso significa que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. O sea, si el Señor nos dio 2 orejas, significa que estamos hechos más para escuchar que para hablar. Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender con el silencio de los oídos. Tus oídos están en 2 precisamente porque están hechos para que escuches más de lo que hablas. Entonces, para saber si estás guardando silencio de tus oídos, tienes que revisar si escuchas más o hablas más. Tienes que empezar a ver eso.
Además, el oído, no sé si alguien ha estado enfermo del oído, sabe que si tiene una infección o algún problema de oído, ¿cuál es una de las cosas, de las reacciones secundarias así, automáticas? ¿Puedes caminar? No. No hay balance, exactamente. Quien no tiene silencio en el oído, su interior no está balanceado. No está balanceado. Porque físicamente, si tu oreja, si tu oído está mal, tú pierdes el equilibrio. Igual en la vida espiritual. El silencio del oído te da la capacidad de ser equilibrado o no equilibrado en el silencio interior, en la vida interior. Quien no tiene capacidad de escuchar, y ojo, no es lo mismo oír que escuchar. Yo puedo estar debatiendo con alguna persona, cualquier tema, pero él, como no está a favor mío, me está oyendo, pero no me está escuchando. ¿Por qué? Porque el tiempo lo está empleando en preparar su defensa. Y muchas veces somos así. O sea, somos tan egoístas que en realidad creemos que sí, bueno, pero yo te doy la oportunidad de dialogar. De dialogar no, porque nada más estás oyendo, no estás escuchando. Estás oyendo porque estás escuchando el sonido que sale de mi boca, pero me estás poniendo atención en lo que te estoy diciendo. A veces no es así. ¿Por qué? Porque simplemente el tiempo de cuando el otro está hablando, nosotros ¿qué estamos haciendo? Preparando nuestra defensa. Nuestra cabeza está preparando nuestra defensa. Ese es un gran peligro que podemos correr al no tener silencio en los oídos. En la primera carta de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, versículo 19 dice: mis hermanos, sean rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Santiago capítulo 1. Mis hermanos, sean rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Por lo tanto, consejo: toda voz que llega a nuestros oídos debe ponerse a prueba. Debe ponerse a prueba, como también lo que llega a nuestros ojos. Si alguien te llega y te dice: ¿ya supiste que Susanita hizo esto? ¿Conviene escuchar a esa persona? La otra vez decía al grupo de jóvenes: hay que hacer un filtro siempre. ¿Cuál es el filtro? A ver, espérame. 1. Siempre cuando una persona te va a hablar de otra persona, y sobre todo mal, pásala por este filtro. 1. ¿Lo que me vas a decir es verdad? ¿Completamente verdad? Porque a veces somos tan, pero tan dañinos que nos justificamos en el más cobarde de las frases. Dicen que fulanita, Eso es una frase cobardísima. Dicen, ¿quién dice? Escuché que fulanita, ¿escuché a qué o quién? Porque es una manera de aventar el veneno, de aventar la piedra y esconder la mano. Entonces, primer filtro: ¿lo que me vas a decir es cierto? Segundo filtro: ¿ya lo hablaste con esa persona? Tercero: ¿me va a hacer bien a mí escuchar esto? Porque tal vez sí es cierto, tal vez ya lo hablas con la persona, pero a mí concretamente no tiene nada que ver. ¿Para qué me lo cuentas? Si no me va a ayudar a crecer en la voluntad de Dios, a ser más santo, yo no tengo necesidad de saber eso. Aunque sea verdad y aunque ya lo hayas hablado con la persona. Porque, nuevamente, nuestros oídos, nuestros sentidos, no están hechos para meter basura. Y guardar el silencio del oído es empezar a poner filtros en lo que escuchas. Lo que le llaman en San Ignacio Loyola discernimiento. Saber discernir. No solamente entre lo bueno y lo malo. Obviamente lo malo lo tienes que rechazar. Sino entre lo bueno y lo santo. Tú tienes que elegir lo santo. Oye, pero no es una cosa mala, pero me va a ayudar. No gastes tiempo. O sea, tú dices, voy a manejar aquí a la redonda 3 vueltas, ¿pero para qué? No, pues nomás voy a manejar. ¿Es malo manejar? No, no es malo, pero pues gastar gasolina así nada más. ¿Hacia dónde vas? Tú tienes que saber qué metes, y sobre todo, sobre el oído, tenemos que cuidarlo mucho. Consejo muy concreto: hay una pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Escuchas las voces que valen la pena? ¿Cuáles son voces seguras? ¿Cuáles son voces que tú dices, las puedes discernir si quieres, serán buenas o no buenas? Date un día el tiempo de saber si son buenas o no buenas. Te vas a dar cuenta que sí lo son. Pero a veces son las que menos escuchamos. Una, la Sagrada Escritura.
¿Quieres escuchar lo que Dios quiere de ti? ¿Por qué no la lees? A veces estamos en misa y después salimos de misa, y si preguntáramos en general de qué trataron las lecturas, nos sorprenderíamos de cuánto es el porcentaje que realmente pone atención a las lecturas. Y eso puede ser un pequeño proyecto que podamos tener. Mis próximas misas, yo voy a ir consciente, además de llegar puntual, mi cosa es entender qué dijo cada lectura. Independientemente de que el padre dé buena homilía o no buena homilía, el escuchar. Entonces, segunda fuente, el magisterio. Miren, hemos tenido, al menos los 2 últimos papas, han sido unas gentes sumamente bendecidas en todo lo que han escrito, especialmente este papa. Este papa se la pasa toda su vida estudiando. Es alguien santo, es alguien sabio, sobre todo sabio. Pero ¿cuántos lo leen? Y unos dicen, bueno, unos creían, no, como es un excelente teólogo, va a ser muy complicado entenderlo, y no. Sus encíclicas, las pocas que ha sacado ahorita, son bien sencillitas y nada largas. Los libros que ha escrito ya son un poquito más complejos, pero se aprende a caminar caminando. Nadie lee lo más complicado si no se pone un día a leerlo, porque a veces nos justificamos, es que no entiendo. Pues leyendo uno va empezando a entender. Esas son las voces que son seguras. La pregunta es, ¿quieres saber cómo estás guardando el silencio en los oídos? Ve qué voces son las que escuchas, y sobre todo analiza si las voces que han sido confirmadas por más de 2000 años las estás escuchando. Tengo una conferencia, al final les voy a dar, los que quieran, una tarjeta en mi website, que subo ahí las charlas que doy. Hay una que se llama acerca de los mensajes subliminales. Ahí el que esté más interesado en esto puede profundizar, porque hablo ya más en específico, por ejemplo, de la música. A veces nos estamos metiendo cada música y realmente tú ni siquiera analizas la letra, pero como tiene el ritmo que te gusta, no analizas, tú vas por el ritmo, y toda esa cosa que tú estás escuchando está entrando en tu cabeza. Después, ¿cómo vas a reaccionar? De acuerdo a lo que tengas en tu cabeza. Así somos nosotros. De acuerdo a lo que tengas aquí, tú vas a reaccionar. Por lo tanto, tenemos que analizar también el aspecto de la música, pero aquí me alargaría. Si alguien quiere, la puede ver y la puedes descargar ahí, la charla esta acerca de los mensajes subliminales, que sería la parte de la música. Cuidar qué música escuchan nuestros oídos. Tercero, silencio del gusto. Tú dirías, pues en eso parecería como que sería el menos complicado. Mira, hay un sacerdote que decía, el águila está segura mientras vuela alto. El peligro del águila es cuando baja a buscar comida, porque ahí otro animal se lo puede comer a él. Mientras el águila esté volando, es el animal más seguro del mundo. ¿Cuándo corre el riesgo de que lo maten? Cuando baja a buscar comida. En 1 Corintios, en el capítulo 10, dice San Pablo, ya sea que coman o beban, háganlo todo para gloria de Dios. El comer tiene una función en el ser humano, que es nutrirse, la salud del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Esa es la función. ¿Pero para qué? ¿Para estar sanos nada más? No, para estar sanos, para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la función. Por lo tanto, ¿quieres saber cuánto silencio tienes en esta área de la lengua, del comer, del gusto? Responde estas preguntas. Primera, ¿comes cuando no lo necesitas? Eso es pérdida de silencio del gusto. Hombre, ya estás bien, no necesitas comer, estás sano. Si tú comes, estás ensuciando, estás perdiendo el silencio del bocado, que tiene sus consecuencias. Alguien que no se domina en el comer, decía un santo que la gula, que es la descomposición del hábito de comer, dice, la gula es la antesala de la lujuria. Quien no se domina en el comer, le va a ser muy difícil dominarse en sus pasiones, muy difícil. Y entonces tienes que preguntarte la primera, ¿comes cuando no lo necesitas? Segunda pregunta,
¿Buscas solo los alimentos que te gustan o provocan placer? Es la segunda pregunta. ¿Guardas el silencio del gusto cuando cuidas el hecho del comer y no lo sujetas a lo que te gusta o a lo que no te gusta, sino a lo que realmente necesitas? La persona que solamente se guía y come solamente lo que le gusta está perdiendo silencio del gusto. Silencio del gusto. Tercera pregunta. ¿Comes irresponsablemente al punto de afectar tu salud por negligencia? Y esto tiene varios matices. Por ejemplo, primero, alguien que come demasiado, obviamente, no sé, va a tener una indigestión, va a afectar su salud de alguna manera. Lo estamos viendo en este país que tiene problemas de obesidad. Hay problemas de obesidad por aspectos de genéticos, por lo que sea, pero mucho el problema de no tener silencio en el gusto tiene que ver por ahí. Tiene que ver que nosotros excedemos. Pero también estamos en lo contrario. La persona que no lleva silencio en el gusto es aquella persona que no se alimenta lo que le toca. Y entonces eso lo vemos más con las teenagers que empiezan con problemas de anorexia, bulimia. Claro, influenciada por el hecho de la imagen, por lo que sea. Es una distorsión también en el hecho del alimentar, del concepto de lo que es alimentarse. Y cuarta pregunta, ¿comes con avaricia? Aquí voy a contar una experiencia de un monje, que decía un monje benedictino, que una vez llegó a una casa, él es de aquí de Estados Unidos, pero fue a una casa a Colombia, de los benedictinos en Colombia, y se iba a reunir con varios monjes, y le pusieron primero los más jóvenes, y entonces le pusieron así como un platito de galletas, ahí en el cuarto de dirección espiritual, y hubo un monje que en la hora y media que tuvo, se las acabó todas de él. Así como no queriendo la cosa, empezó, porque los monjes guardan mucho una regla de, ellos no comen entre comidas, llevan un ayuno, llevan varias cosas. Entonces, el hecho de que esta persona no tuviera silencio en el sentido del gusto, dijo, pues va a ser muy complicado que en mi vida vuelva a haber otro platito de galletas, y ahora que está, pues le vamos. La avaricia, inclusive muchas veces nosotros somos hasta atrabancados, y ahí sería un poquito fuerte, pero casi tú ves como come un perrito, o sea, como si no le hubieran dado comida en 3 años. Y eso es el dominio del gusto. Consejo concreto: no estamos llamados a matar nuestro cuerpo, no se malentienda, no estamos llamados a matar nuestro cuerpo, sino a matar nuestras pasiones. El hecho de que controles tu gusto va más en referencia a que tú puedas controlar las demás pasiones. Cuando tú tienes la capacidad de decir, ya comí lo que me toca para estar saludable, pero todavía me cabe más, y no comes y te mantienes, eso te da una fuerza de voluntad muy grande, porque tú empiezas a decidir, vas a ejercer la virtud de la templanza, del dominio propio. Siguiente, silencio del tacto. Aquí voy a citarles a este mismo monje benedictino. Él dice, cuando hablamos del tacto, del tocar, de todo lo que tiene nuestra sensibilidad del cuerpo, del tacto, debemos de entender que nosotros tenemos una tendencia a buscar las comodidades para nuestro cuerpo y eliminar las cosas que nos hacen sufrir. Por eso, nosotros usamos elegir la silla más cómoda, eliminar el sacrificio y las mortificaciones físicas. No nos gusta el calor del verano, especialmente aquí en Miami, o el frío del invierno, los que viven en el norte. Inclusive aquí se me hace, a veces que a mí me toca, o he estado en otros estados donde neva, a mí sí me da risa, que aquí el invierno, aquí es de risa, y la gente como aquí no hay frío, sale con sus chamarrones y todo eso así, y tú dices, ni que estuviera nevando, pero este frío para nosotros es tremendo, ¿ah? Entonces, a veces el gusto, el tacto, está desequilibrado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza herida nos dice, tú tienes que vivir lo más cómodamente posible. Aquí, gracias a Dios, tenemos aire acondicionado. En la iglesia, inclusive en la iglesia, vaya que se enfría. Los que han estado en misa en la iglesia grande. Pero yo vengo de otra iglesia, aquí en Homestead,
Y ahí la iglesia es muy pequeñita, entonces en las misas grandes se tenían que hacer afuera. Y tú sabes la humedad que hay afuera, y tú sabes y todo eso, lo que hay, y la gente no se queja. No se queja. De hecho, en paz descanse, nuestro querido obispo Agustín Román era el único que se animaba muy bien a venir a ese tipo de misas porque son pesadas, a pleno sol. Y él decía, yo los admiro porque ustedes saben estar en misa con aire no acondicionado. Así él decía, eso para ustedes les gusta, saben estar con su aire no acondicionado. Y entonces, te digo, no se trata de estar así como que golpeándonos, pero a veces en realidad tú vas en el carro, trata e intenta. Yo eso lo aprendí a las misioneras de la caridad. Las vas a recoger, no sé, al aeropuerto, y ellas mismas te piden que no prendas el aire acondicionado en el carro, no bajes las ventanas. Oye, no te mueres, no pasa nada. Usa el aire acondicionado, pero una vez a la semana trata de no usarlo, por ejemplo. Y eso te va a dar fortalecimiento para el silencio del tacto. Dice este monje también, la austeridad de vida es una de las mejores ayudas que podemos dar a nuestra vida espiritual. Ella nos libera de los deseos de pecado, nos ayuda a controlarnos, ayuda a vencer las inclinaciones a los vicios. La austeridad cristiana ayuda a que seamos libres para amar a Dios y a nuestro prójimo, y sobre todo para convertirnos en almas de oración. Consejo muy concreto para esta es: analiza tu comodidad. Voy a decirles, porque aquí como es algo muy privado, voy a decir de lo que más o menos me ha funcionado a mí. Por ejemplo, yo intento primero ser muy limitado. Yo nomás tengo una semana de camisas. Si compro una camisa, saco una camisa. Tengo 3 pantalones. Si compro un pantalón, saco un pantalón. Es decir, tratar de vivir con lo que realmente necesitas. O te la voy a poner más fácil. Al mes o cada 6 meses haz un inventario de todas tus cosas. Todo, hasta el calcetín que tienes abajo de la cama, ese sácalo y ponle precio. Pones todo lo que es tuyo. Porque a veces nos quejamos de pobreza, pero cuando saques todo lo que Dios te ha dado en materia, vamos a ver si realmente somos pobres. Ya lo tienes ahí y ahora tú vas a hacer. Quizá no aplica para todo, pero quizá para la mayoría van a ver que va a aplicar. Si hay cosas que no utilizas en 6 meses, 1 año, tú se las estás robando al que sí las necesitaba, aunque tú lo hayas comprado con tu dinero. Esto no es cosa mía, lo dicen los padres de la iglesia, los primeros santos de la iglesia. Entonces, verifica, porque a veces tú dices, no sé, hay una señora, ¿y ese vestido cuándo tiene que no se lo pone? No, pues 3 años. ¿Y por qué no lo dona mejor? No, es que me lo voy a poner cuando mi niña tenga, para los 15 de mi niña. ¿Y cuántos años tiene su niña? No, pues 3 meses. No, pues a ver si cabe cuando tenga 15 años. Entonces, tenemos como consejo muy concreto en este silencio, analiza eso. Un consejo, quizá porque trato más mujeres, ahí sí ya las conozco más. Miren, yo sé que la mujer, especialmente cuando está un poco excedida de peso, no le gustan los colores claros, porque la hace ver más de peso. Le gustan más los colores oscuros, negros. Siempre, cómprate si quieres todo negro, todo oscuro, pero ten tu camisa blanca y de vez en cuando póntela. Cositas así. Siempre ten una camisa que no te guste. Siempre un pantalón que no te guste y úsalo. No lo vas a usar toda la vida, toda la semana, pero úsalo una vez. Vamos a ver que al final de la charla todo esto tiene sentido, ¿eh? Entonces, siguiente silencio del olfato. Tú dices, ¿qué se puede guardar el silencio del olfato? Pues sí, a veces somos tan delicados que a todo, miren, ahorita se me vino un ejemplo de unos amigos sacerdotes. Esa comunidad era de puros sacerdotes. Había un sacerdote que necesitaba los nutrientes del pescado, pero por el olor del pescado nunca comía pescado. Imagínate, o sea, el Señor sí lo quería sanar, pues ya le daba a través del pescado, pero por no controlar el sentido del olfato, por no saber guardar el silencio con el olfato, se estaba afectando hasta su propia salud.
A mí lo que se me hace interesante, y esto yo sí les digo que a veces es que nuestra naturaleza está muy afectada, literalmente. Estamos acostumbrados a los perfumitos, olores bonitos y todo, entonces desafortunadamente todo lo que nos huele mal, por eso los homeless siempre están solos. O mejor le das el dinero y que haya alguien otro se los dé, porque simplemente a acercarse a esa gente pues ya huele. Y a veces no haces la caridad completa por eso, por no un control en tu olfato. Pero el mejor ejemplo que yo tengo es el de San Francisco de Asís. Miren, San Francisco de Asís, sabían que no soportaba a los leprosos. Pero no era porque fuera un arrogante, no. Inclusive cuando los escuchaba con la campanita, le daba a otro siervo suyo algún tipo de limonada y dásela a él. Es que él simplemente no soportaba el olor de la carne podrida, no la soportaba. ¿Qué pasa cuando tiene su conversión? Le hace la promesa al Señor: al primer leproso que vea, lo voy a acoger, lo voy a abrazar. Entonces, al primero que se le presentó, ya le empezó a dar miedito. Dice: no, yo me regreso, no puedo, el olor es nauseabundo para él, no lo podía soportar. Entonces él, como cuando a los niños le van a dar la medicina, ¿verdad? Bueno, cierra los ojos, tápate la nariz y órale, rápido. Entre más rápido para que pase. Entonces él se bajó del caballo, abrazó al leproso, besó sus heridas, se subió al caballo y córrele. Dice que al poco tiempo de ir con el caballo, sintió una paz de Dios, no una paz del mundo que les había explicado. Y entonces después tiene la capacidad de ahora ir sin náuseas, porque la gracia tiene la capacidad de también cambiar nuestros sentidos de los gustos. Es que en realidad no es normal estar ayudando en un lugar en donde huele mal, pero sin embargo un exceso, vamos a decirlo así, de gracia va transformando, va ayudando, va mejorando nuestra naturaleza herida, que no se acopla a ese tipo de cosas. Entonces, siguiente silencio, silencio de la memoria. Este es uno de los silencios que podría hablar más, pero estamos simplificando. Nuestro actuar depende mucho de lo que haya en nuestra memoria, siempre. Ya son muchas ideologías en psicología hablan de eso, ¿eh? O sea, tus sentimientos provienen propiamente de lo que tienes aquí en la cabeza, y así vas a reaccionar. Pero eso San Juan de la Cruz ya lo decía desde antes, que si no cuidamos lo que metemos aquí, nuestra reacción va a ser muy de acorde a lo que tenemos aquí. Voy a poner un ejemplo. Hay cosas que realmente no se aprenden, pero son muy pocas. Todo lo demás lo aprendemos. Por ejemplo, cuando vas con el doctor y te pegan aquí, tú eso no lo aprendiste. Si estás bien de la rodilla, si eres una persona normal de rodilla, eso tú no lo aprendiste. Entonces hay muy pocas cosas que desde que naces ya tienes registrada esa información, pero todo lo demás lo aprendes. Y se dice que el cerebro es no creativo. ¿Cómo decir que no creativo? Sí, para que el cerebro empiece a crear algo, arte, para el que hizo esto tuvo que tomarse su tiempo y decir: ¿qué voy a poner? A ver, el cuchillo, ¿cómo va a estar? Y todo. A veces hasta se van en un lugar tranquilo y empiezan a crear. Pero si tú no le das ese espacio, tu cerebro va a reaccionar de acuerdo a lo que tiene adentro. Y entonces aquí es donde se dice que no es creativo. Voy a poner un ejemplo. Mira, si tú vas por South Beach, en el mar, y de pronto viene un tiburón, y tú estás nadando, y ahí viene el tiburón, tú no te pones a decir: ¿será que el tiburón trae caries en los dientes? Digo, por si me muerde. No, ¿qué haces? Córrele. Es la información que está del instinto de supervivencia en tu cabeza. Ahora, si tú has estudiado de qué hacer, porque hay animales que lo peor que le puede hacer es correrle, porque te alcanzan y te va peor. Entonces hay ciertos animales que te dicen: quédate tranquilo, no te muevas, como las serpientes, ¿no? Pero eso ya tienes que aprenderlo. Si tú no entraste esa información en tu cabeza, cuando venga una serpiente tú vas a correr. Pues eso también. En el aspecto de la memoria, lo que tú guardes en tu memoria va a ser a favor o en contra de cómo tú vas a reaccionar. Voy a poner 3 consejos en esta parte. El primero, estamos hablando que la meta es hacer la voluntad de Dios.
qué fácil, en verdad, pero qué fácil es olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. Después de nuestro primer retiro, cuando tuviste tu primera conversión, o cuando comenzó tu conversión, la conversión es la misma hasta que te mueras. Quizá, si recordamos, si nos hubieran dicho, por el Señor te irías a África y darías la vida, yo la doy. Ahora si nos preguntan, la daríamos. Porque hemos mal acostumbrado, no hemos guardado el silencio necesario en nuestra memoria. Tu memoria tiene que estar continuamente consciente de lo que vale la cruz. Continuamente. Quien se olvida del amor que Dios nos ha tenido, nos tiene y nos tendrá, muy difícilmente va a sobrevivir en la vida, a lo menos espiritual. Muy difícil. Y para que te recuerdes, te tienes que callar. Guardar silencio en tu memoria. Para poder rescatar nuevamente ese sacrificio. Ese eterno sacrificio que siempre se realiza en la Eucaristía. Entonces, primer consejo, en el silencio de la memoria, que nunca se te olvide el amor que Dios te ha tenido. Mire, hay de hecho es una de mis frases favoritas, San Félix de Cantalicio, un franciscano capuchino, él le decía al Señor esto, le decía, Jesús, toma mi corazón y no me lo devuelvas, escribe en él cuánto le has amado. Jesús, toma mi corazón, pero viene lo importante, no me lo devuelvas y escribe en él cuánto le has amado. O sea, como tatúale, que no se le olvide cuánto le has amado. Esa era su petición. Está muy bien pedir económicamente, que por el hijo, que por la salud, pero ¿cuántas de nuestras peticiones son así? Esas son las verdaderas peticiones. Señor, mira, riqueza, pobreza, en lo que esté, toma mi corazón y no me lo devuelvas. Y escribe en ese corazón cuánto le has amado. Cuánto, que no se le olvide. Segundo consejo, y este es muy práctico. En los pecados, recuerda lo que provocaron, pero no recuerdes el pecado. Eso es gravísimo. Imagínate, si llevaste una vida de pecado y continuamente vas a tu memoria y recuerdas cómo te llegaba la tentación, en qué lugares, lo que hiciste, lo que tocaste, lo que viste, todo eso, seguramente te vas a desilusionar o vas a volver a caer. Y la Iglesia siempre nos ha enseñado esto, estas son enseñanzas desde hace siglos. En tus pecados, y sobre todo si son confesados, borra lo que tengas que borrar. Muchas veces no se puede borrar, pero si tienes que regresar, no te metas en detallitos. No te metas en detallitos, ve las causas. Es decir, si vuelvo a entrar por aquí, ya sé lo que me va a pasar, pero no, ¿qué hiciste en aquella vez? Y dabas los detalles, porque eso te afecta. Y obviamente si ya los confesaste, pues no tendrías razón como para estar yendo continuamente a los pecados del pasado. Por una simple razón. Miren, un sacerdote me contaba una experiencia bien interesante. Decía que una vez se fue a una parroquia a ayudar a confesar y llegó una viejita. Y dice este padre, me confesó un pecado que no iba de acuerdo a su edad. Le dice, oye mujer, ¿y cuándo tú cometiste esto? Uy, padre, cuando yo era joven. ¿Y desde que eras joven no lo habías confesado? Sí, a todos los padres que vienen se lo confieso. O sea, entonces, no sé, ¿vienes a confesarte o vienes a presumir? ¿O qué pasó? Esa persona, ¿o qué? ¿No se siente perdonada? Está regresando a los pecados del pasado. Siempre hay que ser cuidadoso, porque el demonio a través de la culpa te va a estar empujando. ¿Que quieres hacer un buen proyecto? ¿Quieres darle algo al Señor? Te va a meter. Oye, no seas hipócrita. ¿No te acuerdas cuando hacías esto? ¿No te acuerdas cuando esto y esto? En los pecados, la memoria también la tenemos que callar. La tenemos que callar. Analiza las consecuencias, pero no te quedes ahí. Y tercer consejo, que la alcancía de tu memoria es como una alcancía, como un banco. Esto al menos es una oración que yo le hago al Señor. Le digo, Señor, que cada obra buena o cada cosa que yo haga por ti
no se guarde en mi banco, en mi memoria, no se guarde ahí, se guarde en la tuya. ¿Para qué? Para siempre tener la urgencia de hacer mi primer acto de amor por ti. Esto yo al menos es una oración que hago y que yo se la recomiendo, porque después de que tienes ya tantos años sirviendo, tantos, pues literalmente te crees, no sé, la divina garza envuelta en huevo, la mamá de Tarzán. Tú crees que ya eres más santo que los demás y te das cuenta, no, yo ya he hecho mucho por el Señor, tengo 5 años sirviendo en el ministerio, y te das cuenta que ese es un enemigo terrible. Entonces yo, a lo menos personalmente, les puedo aconsejar, pídanle siempre al Señor: Señor, todo lo bueno que yo haga por ti, guárdalo en tu memoria, para siempre yo tener la obligación de hacer el primer acto de amor por ti. Como recién convertido, cuando te convertiste, cuando fuiste tocado por el Señor, te zarandeó que tú dices: ¿qué necesitas, Señor? ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces tú dabas el siguiente paso. Pero cuando tú ya tienes muchas cosas en el banco, ¿qué vas a dar por Él? Si ya has dado tanto. Es más, le empezamos a dar las obras a veces, porque ya has dado tanto, ya tu cuenta bancaria delante del Señor ya está llena. Hay que cuidar mucho eso. Silencio de la imaginación. Dice un sacerdote, el padre Aumann: hay 2 principales obstáculos causados por la imaginación, por una imaginación no controlada: la disipación y la tentación. La disipación solamente se la resumo así. Hay una frase que me encanta de Santa Teresa de Ávila: a la imaginación le llama la loca de la casa. Entonces, estás en misa y ya tu mente se fue para otro lado. Estás delante del Santísimo y ya se fue para otro lado. Que es una cosa que estaba hablando con el padre Armando. Hay grupos en donde cada vez se van llenando más, aquí en San Luis, cada vez más y más. Pero curioso, son grupos en donde hay música, se siente bonito, y aquí 24 horas el Santísimo, y al menos yo cuando vengo a cerrar, está solo. Y tú dices: ¿qué estamos? ¿Atrás de los consuelos de Dios o del Dios de los consuelos? Y a veces es por eso, porque la musiquita, que nos pongan la luz de una forma, todo eso, no es malo, pero a veces eso, queremos una entretención para nuestra imaginación. No la imaginación al servicio de Dios, sino que Dios está al servicio de nuestra imaginación. Entonces tenemos que tener un silencio también en nuestra imaginación. No me quiero extender mucho en esto, pero por ejemplo San Ignacio de Loyola, misma Santa Teresa de Ávila. A Santa Teresa de Ávila, cuando iba a hacer oración, para tranquilizar también a su imaginación, a ella le gustaba mucho recrear a Jesús en el huerto de los olivos. Entonces hay imágenes bíblicas que te pueden ayudar. Ponla a trabajar, que no te estorbe, sino que te ayude a orar, te ayude a asimilar el mensaje, sobre todo de la Sagrada Escritura. Y la otra, la tentación. Dice San Agustín que el demonio es como un perro amarrado. Está amarrado. Para que te muerda ese perro, tú te le tienes que acercar. Por eso lo único que hace el perro es invitarte a que te acerques. Eso llamamos tentación. ¿Tener tentaciones es pecado? No. Acceder a la tentación, ese es el pecado. En el Padre Nuestro decimos: no nos dejes caer en tentación. No le decimos: quítanos las tentaciones. No nos dejes caer en la tentación. Entonces, ¿qué quiere significar con la tentación? De que la mayoría de veces las tentaciones que nos llegan a través de la imaginación. El demonio le encanta tocar esa parte de nuestra vida, la imaginación. Vuelvo al mismo ejemplo. Pues no sé, estás viendo a la muchacha en la televisión, sexy, con bikini, y tu imaginación dice: ¿qué sería si ya no tuviera esto? ¿Qué sería si me meto a la computadora? ¿Qué sería? Empiezas a recrear en tu imaginación y empiezas. Porque la sociedad nos ha obligado así. De hecho, no sé si sabían que seguramente lo saben, en los 80s estaba el monokini, en los 90 estaba el bikini, ahora estamos en el zinkini. ¿Por qué? Vamos dejando cada vez menos a la imaginación, empezamos a estimular. Entonces en el caso de la imaginación hay que cuidarla mucho. Por eso hay que cuidarla mucho, porque tú analiza
Cuando tengas un momentito de hacer tu examen de conciencia, pues ya que sé que te vas a confesar, analiza y pregúntate, ¿cuál fue la tentación que yo me comí, que yo me tragué para haber caído esto? Y casi siempre tiene que ver con la imaginación. Tú imaginaste algo que iba a ser bueno para ti. Por eso, San Juan de Ávila dice una frase muy fuerte, dice, oh pecado, ¿por qué nunca nos has de decir en qué vamos a terminar? El demonio nunca, cuando te lanza la tentación, nunca te va a decir el final, porque si no, no la agarras esa tentación. Va a tratar de estimular tu imaginación. Consejo ante las tentaciones, yo nomás les doy dos. Una, huir, córrele. Literalmente. Muchas batallas tú se las vas a ganar al demonio corriendo, huyendo. ¡Ay, qué cobarde! No, en la vida, quizá en la vida física, sí, podría ser un cobarde. Pero en la vida espiritual, muchas veces el más valiente es el que no entra a la guerra, porque sabe que la va a perder. Entonces tú sabes que tu imaginación es flaca en tal cual, te llega la tentación, ¿qué vas a hacer? No, pues ahí voy a tratar de luchar contra ella. Vas a perder. Reconoce tus debilidades, córrele, vete. Abandona. Y segunda, que es una de las que más me ha ayudado, jaculatorias, pequeñas frases. Apréndete pequeñas frases de la Escritura, como esta que mencioné San Félix. Mira, estás en tentación, ya no puedes correr en ese momento. Y de pronto, Señor, toma mi corazón y no me lo devuelvas. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Siempre tienes que tener almacenada varias frases, por eso lee la Escritura y va grabándotelas, guárdatelas. Porque imagínate, estás en tentación, no vas a aventarte el credo, pues no te va a alcanzar el tiempo. Pero si tienes pequeñas frases, vas a ver que te van a ayudar. A veces ni siquiera cuando estás en tentación, vas manejando, trata de repetirlas con paz. Pequeñas frases. Ahorita se me viene la de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mi Dios y mi todo, de Tomás. Pequeñas frases, esas te ayudan mucho cuando la imaginación está siendo bombardeada. Te bombardea la imaginación en tentaciones, una frase y la dices con más seguridad y con más fuerza. Y si no se te ocurre ninguna frase, la mejor cosa que tú puedes hacer es una sola palabrita: Jesús. Ese nombre no lo soporta el demonio. Si tú repites nada más Jesús, Jesús. Los mismos exorcistas dicen, están haciendo un exorcismo, deja de que el agua bendita, deja de todo lo que hacen. Cuando el exorcista pronuncia la palabra de Jesús, el demonio no lo soporta. No lo soporta. Entonces agárrate de eso para defenderte, para proteger tu imaginación. Siguiente, silencio del intelecto. ¿Qué es el intelecto? Pues es la parte donde procesamos ya las cosas abstractas. Aquí solamente quiero hacer una diferencia. Hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. No es lo mismo, ¿eh? Ser inteligente puede ser alguien que se va a la universidad y saca un degree y otro degree y otro degree y otro degree y ya hace un doctorado y todo. Eso puede ser una gente inteligente, pero ¿es una gente sabia? No. Yo les puedo decir que la gente más sabia la he encontrado en lugares en donde no hay ni luz, ni agua y gente que ni siquiera sabe leer ni escribir. Porque la sabiduría viene de Dios. La inteligencia simplemente pone a trabajar esta hermosa masa llamada cerebro y ya. Entonces, muchas de las cosas que están afectando este mundo es producto de los inteligentes, ¿eh? ¿Quién creó la crisis económica? Los banqueros, gente que tiene 1 y 2 degrees. Es gente muy inteligente, es gente que sabe hacer marketing y sabe hacer excelentes cosas, pero las hace de acuerdo al corazón de Dios. No. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Entonces el silencio del intelecto tiene que ver más bien con la sabiduría, que tú uses tu intelecto o todo lo que tú vas a saber para que esté en función de lo que quiera Dios. Debemos saber para amar a Dios y poner dicho conocimiento a su servicio. Esa es la función. Si tú estás estudiando algo, ¿para qué es? ¿Para que un día tengas tu negocio y tengas el sueño americano, la casa y todo eso? No. Es para que todo lo que tú sabes le digas, Señor, con este conocimiento, ¿cómo quieres que yo te sirva? Esa es la cosa. Muchos están llamados a saber que quizá un poco menos, pero se les pedirá menos. Jesús dice, a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir.
Todos los que han tenido oportunidad de estudiar y no ponen su conocimiento al servicio de Dios, Dios les pedirá cuentas de eso. Porque nosotros no tenemos que aprender para proyectos personales. Nosotros tenemos que aprender para decir, Señor, ¿cómo quieres que te sirva así? El mejor caso que ahorita se me viene, yo lo conocí como seminarista, fuimos compañeros, el actual sacerdote director de Radio Paz, el padre Roberto Cid. Él es doctor en economía. Daba clase en la Universidad de Miami, tenía todo hecho. Pero de pronto se enfrenta delante del Señor y tuvo la humildad de decir, Señor, ¿para qué? ¿Cómo quieres que ponga esto al servicio? A él le pidió, le dijo, bueno, pues hazte sacerdote. Para muchos fue un desperdicio. Oye, hiciste hasta un doctorado en economía, para que ahora seas sacerdote. Pero es que él entendió de que el conocimiento no está en función de mi complacencia, de mis proyectos, sino en el sentido de estar al servicio de Dios. Miren, muchas cosas de la parroquia deberían de ser no solamente, la gente aquí da sus $2, $5 o lo que des, pero a veces lo que la parroquia requeriría es que pongas tus talentos a trabajar aquí. Si sabes de audio, pues que sepas manejar este tipo de cosas. Si sabes guitarra, pues que lo pongas a eso. Si sabes de luces, si sabes, que te pongas al servicio en tu iglesia y sobre todo con la gente no necesitada, porque se te dio esa capacidad de conocimiento precisamente para eso, para que hagas la voluntad de Dios, para que seas sabio. Tanto no basta el conocimiento, ni siquiera el conocimiento de las cosas espirituales. Yo ya hice teología, porque muchos sacerdotes caen en esa arrogancia. ¿Saben mucho? Yo sé mucho de teología, yo soy teología. Mira, ¿quién es el teólogo más grande que pueda haber? El demonio. El demonio es un tremendo teólogo. Sabe cosas ocultas, a él no le cabe duda de que existe Dios. Sabe mucho de Dios, sabe mucho de los ángeles buenos, obviamente sabe de los malos porque se los llevó para allá. Pero el demonio sabe mucho, es excelente, es tremendamente inteligente. Pero con eso no ama a Dios. Lo usa para irse en contra de Dios. Y entonces alguien que descubre una fórmula química nuclear que puede ayudar para hacer energía y ser la más barata, otro lo agarra para hacer una bomba. La diferencia está en no guardar el silencio necesario en tu memoria. Desarrolla tu intelecto con responsabilidad y prudencia, solamente esto. Y para los que están estudiando, yo recomendaría que monitorearan mucho su fe, porque esto me ha tocado verlo en varias parroquias. Muchachos, adolescentes que empiezan muy bien, y aquí como se usa ir a estudiar a otra ciudad y se van para allá, regresan echados, inteligentísimos, pero echados a perder en su fe. Claro, la mayoría de horas se las van a estudiar, nunca fueron a misa, nunca se confesaron. Entonces ya llegan tan inteligentes que a la mamá le dice, ay, mi mamá reza el rosario, yo la comprendo, pero son fanatismos, ¿verdad? Son fanatismos de mi mamá. Yo ya sé de la evolución, yo ya sé de esto. Pues pobre de ti, porque no eres sabio, eres más bien un ignorante especializado. Es como lo que dicen de los periodistas, que los periodistas saben mucho, son un mar de conocimientos, pero con 3 centímetros de profundidad. Ellos saben de todo, entonces por eso, sobre todo con las cuestiones de la iglesia, pero ¿por qué la iglesia es esto, esto y esto? Y el Papa dice que no los anticonceptivos. Pero yo me gustaría agarrar a unos periodistas, ¿tú sabes por qué? ¿Oficialmente cuál es la opinión de la iglesia? No. Porque saben de todo por encimita, pero nada en profundidad. Pues eso en la fe. Si tú tienes el llamado a estudiar y a sacar un degree, a sacar todo ese tipo de cosas, tienes que equilibrarlo con el crecimiento de tu fe. Si no, va a llegar un punto en donde tu propia fe obviamente se te va a hacer ridícula. Pues claro, te quedó de primera comunión tu fe. ¿Y la fe de primera comunión está mal? No, para un niño de primera comunión. Para un adulto, la fe de un niño de primera comunión no le sirve. Ponte el vestidito, ponte el trajecito de tu primera comunión ahorita. ¿No te cabe? Pues igual, la fe, que tú dices, yo fui al catecismo, ¿eso es lo que me sirve? No. La fe de un universitario tiene que ser fe de universitario. La fe de un profesional tiene que ser fe de un profesional.
La fe de un manager tiene que ser fe de un manager, porque cada parte en donde tú vas a tocar van a ser diferentes las exigencias. Y entonces cuando tú sabes más, te va a llegar un profesor ateo y te va a retar, y tú que le dices, no, ¿sabe qué? Reces el rosario. Seguramente le puede ayudar, pero no vale, le tendrás que dar otros tipos de razones. Pero como te quedas tan pequeñito en tu fe, un profesor puede burlarse de tu fe y pisotear el nombre de tu Señor simplemente porque tú has estado simplemente estudiando académicamente, pero no formándote en la fe. Y finalmente, el silencio de la voluntad. Yo lo resumo nada más esto, el silencio de la voluntad, en una frase venida de nuestro Señor. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué es el silencio de la voluntad? Es morir a ti mismo, vaciarte de ti mismo. Ese es el objetivo del silencio principal. Dice San Agustín, 2 amores fundaron 2 ciudades. Usa tu imaginación en lo que estoy diciendo. 2 amores fundaron 2 ciudades. A saber cuáles son esas ciudades. La ciudad de la tierra, que se funda en el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. La primera ciudad, que es amarse a sí mismo, tanto, que llegar a despreciar a Dios. Y la segunda ciudad, la ciudad del cielo, que se funda en el amor a Dios, tanto, hasta llegar a despreciarse a sí mismo. La primera se gloría en sí misma, la segunda en Dios. Este es el resumen del silencio de la voluntad. ¿De qué lado? ¿En dónde quieres vivir? ¿En cuáles de las 2 ciudades? Solamente hay 2 ciudades. Una, que ama tanto a su persona, a sí mismo, que llega a despreciar a Dios. Y la otra, ama tanto a Dios, que llega inclusive a despreciarse a sí mismo, a olvidarse de sí mismo. Puedo poner solamente un ejemplo de este silencio de la voluntad. Hay una santa, Teresa del Niño Jesús, carmelita descalza, murió a los 24 años, así que no estoy diciendo de una ancianita, sino una muchacha joven. Ella, por ejemplo, había en el convento una religiosa que le caía muy mal. Primero porque pues no toda la gente nos puede caer bien, ¿verdad? El que te caiga mal una persona, claro, no le va a hacer el mal, ¿verdad? Pero no toda la gente nos tiene que caer bien. Pero esta le caía mal y además hacía cosas esta mujer, esta otra monja, que le molestaban a Teresa. Entonces Teresa le escribe a su hermana, que era la superiora, y le dice que le pasó una cosa, que iba en el pasillo y esta monja, siempre que pasaba por donde pasaba Teresa le sonreía. La monja esta no se enteró de que le caía mal a Teresa hasta que Teresa se murió y leyó los libros que ella escribió. Nunca se enteró. Antes bien, creyó que era la consentida. Y en esa ocasión, cuando pasó, le dice: hermana Teresa, ¿me podría decir por qué siempre que me ve me sonríe? Cualquier otra puede decir: Teresa es hipócrita. Si le cae mal, ¿por qué le sonríe? No es hipocresía. Fíjense la respuesta de Teresa. Teresa le dice: mira, le dije, hermana, pues porque estoy contenta de verla. Pero sigue escribiendo, dice: pero no le dije a causa de qué. A causa de Cristo que vive en ella. Por muy mal que me caiga una persona, yo puedo decir que Cristo la ama menos, que Cristo está menos en ella, ¿no? Y entonces no me cae bien, pero sin embargo, ¿de dónde supero esta antipatía? Del silencio, de morir a mí misma y decir: pero sé que Cristo está ahí. Una vez estaba, había muchos ejemplos, un último. Estaban en oración y ella era una carmelita descalza de clausura. Entonces ahí valoran mucho el silencio físico en las oraciones, es total silencio. Y esta monja, al lado de Teresa, hacía un ruidito con el rosario. Y yo no sé cómo sean ustedes, a mí realmente me encanta el silencio tal, estar callado. Y pronto estás en la capilla y escuchas, porque a muchos les gusta rezar así. O hay gente que está haciendo ruiditos también con el rosario, o sea, se te ponen los nervios. Entonces ve lo que hacía Teresa.
Teresa decía, ¿cuáles son mis opciones? Una, pues reaccionar como me pide mi naturaleza. Cállese, aquí tiene que estar callada. Dice, ¿pero eso le agradaría a mi Señor? Tal vez sí, tal vez no. Depende de con qué caridad la haga. Dice, segunda opción, le puedo decir, hermana, ¿puede hacer el favor de dejar así todo con mucho detalle y todo? De callarse. ¿Eso le gustará al Señor? Pues creo que le podrá gustar. Pero aquí viene la pregunta más importante para hacer cosas en silencio, de silencio de la voluntad. Teresa decía, ¿habrá una cosa más que le agrade a mi Señor? ¿Podré demostrarle de alguna manera más grande el amor a mi Señor? Y dice, creo que sí, no le voy a decir nada, me voy a quedar callada. Y entonces, ¿cómo voy a tolerar esto que no el ruidito? Dice, me concentré en el ruidito y pensé que era un concierto que me mandaba mi Señor. Y como todo lo que viene de mi Señor para mí es agradable, me dejó de molestar. Una persona que realmente quiere crecer en santidad, todo, no tiene obstáculos. Los mismos obstáculos le hablan de ser creativo en el amor. Es que yo no reaccioné por esto y yo hice esta reacción. No. Tenemos que entender que la regla, al menos para adultos, solamente con niños no aplica, pero para adultos, nadie te enoja, nadie te desespera, nadie te pone triste. Tú decides. Porque si alguien de ustedes viene y se para y me empieza a agredir, ve todas las opciones que tengo. Puedo decirle, pues la tuya y que todo esto, y empezamos, se la puedo regresar. Pero ve otra, segunda opción, puedo decir, esta persona quizá tuvo un día demasiado terrible, algo debe de tener, ¿cómo le puedo ayudar? O puedo decir, es una persona que me tiene tanta confianza que conmigo se desahoga. O sea, puede haber tantas, tú decides. Alguien que lleva voluntad no le echa culpas, jamás ya. Si alguien se quiere llevar en silencio de la voluntad, nunca jamás le eches la culpa de tu reacción a otra persona. Esa es falta de tu silencio en tu voluntad. Tú decides enojarte, tú decides gritar, tú decides desesperarte, tú decides ponerte triste, porque no eres un niño, tú decides. ¿Qué interpretar de eso? Que si no puedes, falta de silencio en tu voluntad, falta de morir a ti mismo. Hay una última, pero yo nomás les leo. Bueno, hay muchos silencios, pero es el silencio litúrgico que me gustaría decirlo. Especial, no lo tomen a la manera de crítica. Yo sé que esta es una parroquia de mucha alegría, pero a veces nuestras misas, de acuerdo a la cita que voy a poner, que es del Papa Benedicto, creo que aplaudimos de todo. Da un aviso y la gente, y esto y la gente, y esto. Mira, voy a leerlo y resumo con una aplicación. Estas son palabras del Papa Benedicto. Dice, ahí donde irrumpe, estamos hablando de la misa, muy diferente a un grupo de oración, pero estamos hablando de la misa. Ahí donde irrumpe el aplauso por la obra humana en la liturgia, se está frente a un signo seguro de que se ha perdido del todo la esencia de la liturgia y se ha sustituido con una especie de entretenimiento con fondo religioso. Duras las palabras, pero si alguien sabe de liturgia es el Papa. Por eso te diste cuenta que delante de 2 millones de muchachos en la Eucaristía, en la Jornada Mundial de la Juventud, mientras estuvo la misa, calladitos todos. Que muchos, los críticos de la iglesia, se quedaron impresionados. Que 2 millones a la hora de la Eucaristía estén callados, en silencio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuál es la diferencia? Mira, si el canto es de alabanza a Dios, le puedes aplaudir sin problema. El Papa trata de que también no exceder en este aspecto del aplauso. Pero lo que no va es un aplauso para el coro. ¿Y quién nos está visitando acá? Pues un aplauso acá. Y un aplauso para el Padre que ya llegó. Estamos aplaudiendo a la obra humana. Y entonces ahí dice, hemos sustituido a Dios. Entonces ya la misa, el centro no es Dios. El centro es el coro, el centro es el Padre. El centro es otra cosa, pero menos Dios. Menos Dios. Entonces, como pequeña recomendación, este es un proceso que podemos ir llevando poco a poco, sobre todo si lo conversamos con nuestros sacerdotes, pero si quizá más de uno me puede haber visto, y quizá más de uno ha juzgado, yo no aplaudo. Cuando son causas humanas, yo no aplaudo.
¿Por qué? ¿Porque me crea más santo? No, no, porque creo que verdaderamente tenemos que recuperar que la misa es importante no por la música, no porque el coro, no porque el padre, sino porque el que se está dando en el altar. Y a veces ese es el sentido más importante y es el que menos valoramos, porque no todos se llegan a poner, pudiéndose poner de rodillas, no se ponen de rodillas. O como les decía, hay grupos de oración llenísimos y abandonado el Santísimo. Es decir, la iglesia nos sirve de consuelo, porque me siento bien, pero mientras haya silencio, que realmente esa es la razón, yo se los puedo asegurar, esa es la razón porque el Santísimo está vacío muchas veces. Porque entras a la capilla y ahí no vas a tener musiquita, ahí no vas a tener aplausos, ahí no vas a sentir quizá bonito, podrás o no. Pero la pregunta es, ¿vienes a que Dios te consuele? ¿Vienes a buscar el consuelo de Dios o al Dios de los consuelos? Conclusión. El silencio de Dios lo podemos ver resumido en Jesús. ¿Cuántos años pasó en silencio Jesús? ¿Alguien sabe? Antes de comenzar su vida pública, ¿cuántos pasó? 30. Todo lo que tienes en los evangelios fueron sus últimos 3 años. Pregunta, ¿qué valdrá más la pena? ¿Guardar silencio o estar continuamente con ruido? El Señor 30 años, muy calladito, solamente con 3 años de su vida hizo los milagros, predicó y todo eso. El silencio del Señor, y toda la noche el Señor se iba a estar en oración, y la madrugada la pasó en oración. Silencio, silencio, silencio que nos incomoda, pero ¿por qué? Porque has metido mucho ruido a tus sentidos. Ese es el problema. Es que vas manejando y tienes que tener el radio. Es que estás en la casa y tienes que tener la televisión. Ve quitando poco a poco esos ruidos y vas a ver que no es tan incómodo estar delante del Señor en silencio. Como decía Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de los Andes, una muchacha de 18 años. Oye, le decían, ¿cómo tú oras? Mira, le miro y me dejo mirar. Punto. ¿Qué le dices tanto? Tienes 3 horas, 2 horas o 1 hora, lo que tengas en el Santísimo. Pues ¿qué tanto le dices? Nada. Le miro y me dejo mirar. Solamente el que ha sacado ruidos va a tener la capacidad de llegar a hacer eso. Y es ahí donde Dios derrama las mayores bendiciones, créanmelo. Como conclusión, voy a decir 10 frases de la Sagrada Escritura que nos ayudan a resumir esto del silencio. Obviamente los que trajeron con qué apuntar, las pueden apuntar y meditar sobre ellas. Sirácides 32 dice, si eres joven, esto es más para los jóvenes, excelente el consejo. Si eres joven, habla solo cuando sea necesario, y si te insisten 2 o 3 veces. Resume tus ideas y di mucho en pocas palabras. Pórtate como el que sabe, pero prefiere callar. Para el joven lo que más puede hacer es callarse. Y cuando le toca hablar, resumir, decir más en pocas palabras. Esto es sabiduría, podemos reflexionar. Segunda, Proverbios 17. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Siguiente, Salmo 31. Queden en silencio los sabios mentirosos, que hablan con burla y desprecio y ofenden al hombre honrado. Salmo 37. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites porque el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes porque eso empeora las cosas, pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confíen en el Señor tomarán posesión de él. Proverbios 11. El imprudente habla mal de su amigo, el prudente guarda silencio. El chismoso todo lo cuenta, la persona digna de confianza guarda el secreto. Salmo 4. Tiemblen y no pequen más, ya acostados y en silencio examinen su propia conciencia. Lamentaciones 3.
¿Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude? Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. El hombre debe quedarse solo y callado cuando el Señor se lo impone. Debe humillado besar el suelo, pues tal vez aún haya esperanza. Debe ofrecer la mejilla a quien le hiera y recibir el máximo de ofensas. El Señor no ha de abandonarnos para siempre. Aunque hace sufrir, también se compadece, porque su amor es inmenso. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. Sirácides 20 dice: unos callan porque no saben qué decir, y otros callan esperando el momento oportuno. El sabio guarda silencio hasta el momento preciso, pero el necio es inoportuno. Proverbios 10: el que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Los labios del justo instruyen a muchos, pero el necio muere por su imprudencia. Y la 10ª, que es la que vamos a hacerla a manera de canto, para terminar esto, es Mateos 26:63. Chiquita, dice: pero Jesús guardó silencio. Jesús está frente al Sanedrín, lo están juzgando. Él no tiene, como dicen, cola que le pise, no tiene errores, no tiene pecados. Y el que pudo defenderse, decidió no defenderse. Decidió no defenderse. Porque eso habla de una persona que tiene silencio en su voluntad, que muere a sí mismo. Mira, si tú quieres resumir todo esto, resúmelo nada más en eso. Nunca jamás te vuelvas a defender cuando te atacan a ti en cosas injustas. Obviamente, si te atacan en cosas que son justas, no te defiendas, sino reconoce, pide perdón, lo que sea. Pero cuando te están atacando en cosas injustas, no hables atrás, no te defiendas. Guarda silencio como el que pudo defenderse, el Señor, y que prefirió callarse, guardar silencio. Cuando ataquen a la iglesia, a tu familia y todo eso es otra cosa. Pero a ti, tu honra, resúmela eso toda la plática. Olvídate de tu honra, olvídate de tu fama, olvídate. El que quiera seguirme, que muera a sí mismo. Nunca jamás vuelvas a defenderte, nunca. Antes bien, si hay una cosa que tú dices, pero hay que, si no me defiendo, va a causar un más mal, pregunta. Porque si ahorita me dice alguien, no me gustó la charla y todo eso, y yo le digo, ¿sabe? ¿No te gustó? Mira, todo lo que dije, mira, está correcto por esto, por esto, por esto. Se me olvida decirle, ¿por qué no te gustó? Alguien que te ataca o que está algo en contra tuya tiene una deuda. Y el no guardar silencio hace siempre más problemas. Si siempre alguien que va en contra de decirte, le preguntaras, ¿qué te esperabas? ¿Qué querías? ¿Por qué estás así? Y no sales con que, pero tú me dices por eso y esto y eso. No, si mínimo, si no te vas a callar, mínimo no te defiendas, comienza preguntando. Entonces si alguien, el que me dice, no me gustó la charla, si yo en vez de defenderme, mire, yo lo preparé tanto tiempo, hice todo esto y esto y esto y esto, ahí no va a terminar nada, porque no le estoy solucionando su deuda emocional. Si le digo, a ver, ¿por qué no te gustó? No, es que yo estaba esperando que hablaras del Apocalipsis. Pues es que no era del Apocalipsis, pero, ¿sabes qué? Tienes 15 minutitos, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y se solucionan así los problemas. Pero si yo me defiendo y él me sigue criticando y yo me defiendo y todo, ahí nada se soluciona. Y tanto él como yo, que estamos buscándonos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Entonces, aquí se trata de que muramos a nosotros mismos.